Bueno, nos quedamos aquí en la parte de los casos especiales. ¿Qué es lo que sucede con el cromo? Como ustedes ya van a visualizar en sus tablas periódicas, había diferentes casos, ¿sí? Los elementos que están en la parte de transición pueden adquirir dos maneras para realizar la unión iónica. En el caso del cromo, si bien se encuentra entre los metales, al tener diferentes estados de oxidación, que en este caso el 2, 3 y 6, cuando tengamos 2 y 3 se van a comportar como metales, eso quiere decir que va a ser una unión iónica en este caso, ¿sí? Ya lo explico. Y por último, si tenemos 6, el estado de oxidación es número 6, se va a comportar como un metal. Ustedes tienen acá diferentes compuestos, ¿sí? En este caso, el cromo, estamos viendo que hay un solo cromo y un solo oxígeno. Acá estamos viendo dos cromos y acá tres oxígenos. En este caso estamos viendo un cromo y tres átomos de oxígeno, ¿sí? Cuando ellos se comporten con dos o tres, ¿sí? Cuando haya una pérdida y una ganancia de electrones y cuando queden como electropositivos, ¿qué quiere decir? Que ellos se van a comportar como una unión, como metales, eso quiere decir una unión iónica. En el caso del no metal, lo que había ocurrido aquí era que al intercambiar los estados, ¿sí? En la regla de oxidación que sabemos que el oxígeno es -2, entonces yo pongo 2 y 6, al intercambiar la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. Este es el compuesto que ustedes tienen que formar, pero yo les voy a explicar de qué se trata. Entonces vamos a ir con el primer compuesto, ¿sí? Yo tengo acá el cromo y el oxígeno. El cromo, como es +2, va a ser un metal, ¿sí? Voy a ver una pérdida de electrones. Y en el caso del oxígeno, es no metal, entonces metal más no metal, unión iónica. El metal va a perder electrones, por eso se transforma en electropositivo, y el no metal va a ganar los electrones que se va a transformar en electronegativo. ¿Cuántos cromo coloco? 1. ¿Cuánto oxígeno coloco? 1. Bien. Como tenemos dos electrones bueno, dos electrones acá en este caso que estamos perdiendo, se transforma en positivo, ¿sí? Entonces yo tengo en cuenta que los dos electrones de aquí más los 6 electrones de aquí, el cromo al ser metal va a perder sus electrones y el oxígeno lo va a ganar. ¿Cómo lo represento? Lo represento mediante la estructura de Lewis, ¿sí? El metal en este caso es el cromo, que al perder dos electrones se quedó con dos protones. Abro corchete. Coloco aquí, bueno, acá me equivoqué, acá era el oxígeno, a ver, ya lo anoto bien acá. En este caso es el oxígeno, ¿sí? El oxígeno, ¿cuánto tiene? 6 electrones, muy bien. Y ganó 2 electrones, ¿sí? Como completa la regla del octeto, cierro corchete y pongo 2 electrones. ¿Qué va a ocurrir ahora en el caso del cromo oxígeno 3? Es una unión covalente, ¿por qué? Porque si es +6, ¿qué dijimos? Si se comporta con +6, entonces es un no metal. Y este al ser no metal y el oxígeno es no metal, entonces es una unión covalente. ¿Qué va a pasar entre ellos? No va a haber una ganancia y una pérdida de electrones, sino van a compartir electrones. Lo distribuye de manera simétrica. Pongo el cromo, un solo cromo. ¿Cuánto oxígeno? 3. 1, 2, 3 oxígenos, ¿sí? Bien, empiezo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo aquí? Completar la regla del octeto. Recuerden siempre eso, ¿sí? El cromo entonces tiene 6, ¿sí? 6. Entonces voy a hacer 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto necesita para completar la regla del octeto? 2 más. Entonces, ¿a quién se lo va a pedir? Al oxígeno, porque si el oxígeno comparte los electrones con este cromo, en este oxígeno con este cromo, ambos van a completar la regla del octeto. Entonces, para eso, nosotros vamos a encerrarlo. Entonces, encerramos estos y encerramos estos. Listo. Tengo 6 más 2 son 8, 6 más 2 son 8. Están compartiendo ahí dos pares de electrones. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora en el caso de esto? Tengo acá un oxígeno y acá tengo otro oxígeno.
Ellos necesitan 2 electrones también, pero si yo comparto 2 electrones con este cromo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a superar la cantidad de electrones. Entonces, en ese caso, como pasó hace rato con el cloro, ¿qué es lo que vamos a hacer únicamente? Vamos a donarlo. Estos electrones los vamos a donar a este oxígeno y este par de electrones lo vamos a donar a este oxígeno. Y así van a completar la regla del octeto. 6 más 2 son 8, 6 más 2 son 8. Como ustedes observan, ahora bueno, lo voy a borrar y vamos a bajar de la tabla. Y ustedes observan de esta manera. ¿Sí? Vuelvo a poner de vuelta el cromo, los 3 oxígenos, y voy a identificar los tipos de unión. Acá, como ellos compartían 2 pares de electrones, entonces hago 2 rayas. Como ellos comparten un par, perdón, no comparten, sino lo donan los electrones, se hace una flecha, y en este caso lo mismo, esta raya no va. ¿Sí? Esta es una unión covalente dativa, esta también es una unión covalente dativa, y en este caso esta es una unión covalente doble. ¿Hay diferentes casos en esto? Sí. Como le dije anteriormente, tenemos el manganeso, que el manganeso en este caso se va a comportar de la misma manera que el cromo. ¿Sí? Ahora, bueno. El manganeso va a tener 4 estados, en lo cual el 2 y el 3 van a comportarse como metales. Eso quiere decir que va a haber una unión iónica y una ganancia y pérdida de electrones. Y cuando sean con 6 y 7 van a ser no metales. Eso quiere decir que van a ser un tipo de unión covalentes. ¿Sí? Entonces vamos a seguir con los ejercicios. Y ahora vamos a la parte donde dice describa la estructura de Lewis. Esto es lo que ya acabo de explicar. En la unión iónica, entonces va a haber una ganancia y una pérdida de electrones, y en cambio en la unión covalente van a compartir electrones. ¿Qué le tengo que explicar acá? El estado de oxidación. El hierro, ustedes cuando den vuelta a la tabla periódica se van a dar cuenta de que hay una parte de la columna que dice valencia, número de oxidación o estado de oxidación. Eso es lo que tienen que identificar. Al ser un elemento de transición, algunos casos se dan, por ejemplo, en el hierro. El hierro tiene 2 y 3. En este caso, esta es mi fórmula molecular. Bueno, acá me salió mal, pero es la fórmula, este oxígeno tendrá que ir arriba, ¿sí? Acá el oxígeno está funcionando como 2 y acá con 3. Bien. Entonces acá coloco un hierro, acá coloco un oxígeno. Bien. Como hay una ganancia y pérdida de electrones, hago lo mismo que esto ya sabemos, y en este caso lo mismo. 2 oxígenos, pongo 2 oxígenos. ¿Cuánto? Perdón, 2 hierros, pongo 2 hierros. ¿Cuánto oxígeno hay acá? 3. 1, 2 y 3. Como está perdiendo acá, 3 electrones, acá va a perder solamente 2 electrones. Entonces listo, esto ya se lo he explicado en algún video. Acá donde es donde donde lo voy a orientar. En la unión covalente se comparten electrones. Tenemos entonces la unión covalente simple, donde hay un par de electrones y se coloca solamente una raya, que es por ejemplo el caso del hidrógeno con el cloro. ¿Sí? Ustedes están viendo que ahí se comparte un par de electrones. Unión covalente doble, que son 2 pares de electrones, o sea, 2 rayas. En el caso del oxígeno, si ustedes observan de esta manera, el oxígeno están compartiendo 2 pares de electrones, o sea, 4. En la unión covalente triple hay 3 pares de electrones que se comparten, y acá le voy a agregar porque no sabía cómo ponerlo. Se identifica con 3 rayas. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2 y 3, que es el caso del nitrógeno. Y ahora le explico por qué. Porque acá tengo 1, 2 y 3. Entonces son 3 pares de electrones, entonces son 3 rayas. ¿Sí? Entonces quedaría así, nitrógeno y este nitrógeno. Bien. Luego tenemos la unión covalente dativa, que lo vamos a identificar mediante una flecha, que es el ejemplo del oxígeno que tenía anteriormente. ¿Sí? Acá lo que va a pasar es que este azufre
va a donar 2 electrones y acá también este azufre va a donar los 2 electrones para en este caso. Y en cambio acá van a compartir electrones. Entonces acá tengo unión covalente doble, unión covalente dativa y unión covalente dativa. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tienen que hacer en este ejercicio.